Comunidad, nuevamente aquí seguimos en este segundo día del Thunderstruck, el día de las leyendas coferas. Y alguien que no necesita presentación, que seguramente tiene una escultura esculpida con todas las llaves del COF en su colonia. Mi querido Bar Leyenda, ¿cómo estás, bro? Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Hola, bien, muy bien. Muchos saludos a los que siguen el canal. Muy buenas cosas que pone el John. Entonces, un saludo y aquí andamos. Hermano, vamos a hacer esto en corto. Necesito saber, particularmente de una persona con tu experiencia, ¿qué pasa de la COF 98? ¿Por qué la sigues jugando, bro? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué te ha dado? Ahorita estás en me encanta verte obviamente aquí en Thunderstruck, que vienes previo al torneo. Bueno, la COF 98 es como, pasa algo similar con la 2002, que todo mundo la juega, ¿no? Entonces, digamos que es la única que ahorita juego y que hay aquí, pero me encantaría mejor jugar 15, jugar otra, o sea, tener esa apertura de jugar otras COF. Y sí le entré a la 15 para apoyar la comunidad y todo, pero sinceramente no soy bueno en 15, entonces estoy jugando 98 porque es la que hemos jugado. Bueno, yo he jugado por mucho tiempo, ¿no? Y en realidad es una COF que me gusta mucho, pero también creo que no tiene aquí en México el auge que tiene la 15, y en la 15 se me hace una muy buena COF, que me gustaría ver más jugadores como Dar Ángel, que está pasando de 2002 a 15, y siento que él es un gran jugador que no se está estancando, ¿no? Digo, no lo estoy diciendo con la intención de menospreciar a los de 2002, pero creo que eso es lo que le hace falta a nuestra comunidad de peleas, ¿no? De COP, que pasemos a la 15. De hecho, tú has dicho algo muy interesante, que tú lo estás intentando. Yo platicaba con algunos amigos que el empezar 15 es iniciar una mecánica nueva, el saber para empezar a adaptarte a los nuevos personajes, a conocer los matches. O sea, yo no jugué 13 ni 14, entonces para mí una Sylvie es un match desconocido, una isla muy desconocido, entonces es esa transición que te va a llevar tiempo, ¿no? Es un proceso, a lo mejor a algunos se les da más rápido, a algunos se nos da más lento, pero al final es COP y sí es un proceso. O sea, hay que saber que la 15 también tiene su grado de dificultad, no es que te sientes y ya la juegues bien. Entonces, muy buena, pero en lo personal a mí me gusta mucho de 15 que ninguna COP tuvo, que es la motivación o el patrocinio de SNK. Eso se me hace muy bueno. Ahorita, por ejemplo, este top 8 me da mucho gusto saber que jugadores como Ruletas, bueno, Locom, jugadores como Shadow, que se lo merece también, jugadores como Güero también. Bueno, Güero ha sido más constante, ¿no? Pero no quiere decir que yo no quiera que ganen los jugadores constantes, pero si hay jugadores que no tienen la oportunidad de ganarse un pase en otro país y que aquí estén dando un pase, eso es algo muy bueno. Entonces es algo que tendríamos que aprovechar como comunidad. Y qué bueno que vayan ya ahorita dos mexicanos, ¿no? Dar Ángel y Huevo, y ojalá el otro, que me daría mucho gusto que fuera tanto Locom como Cofero Neso, como Shadow, como por ahí otros nombres que a lo mejor se me olvidan, claro. Pero eso es algo muy bueno para la comunidad. De hecho, ya me brincaste a quiénes eran tus gallos, pero francamente esperamos, mi Bar, que tú, me da gusto que eres el ejemplo de alguien que está insistiendo, que trae el bagaje y el linaje del COF y está insistiendo en rehacer un nombre en la 15. Siento que me comentaban también otros jugadores que a veces les pega como el ego de ya traer un nombre distintivo en la 2002 o en la 98 y pensar que en la 15 tienes que empezar de cero. Y ahí no ser realmente como nadie, ¿no? Como ganarte tu lugar. Tú mencionabas Shadow, Lokov, que lo han hecho. Rino también es alguien que brincó. Y ahora me gustaría que me dijeras, ya hablamos mucho como de old school, pero ¿qué crees que suceda con el público nuevo? ¿Tú consideras que COF 15 tiene lo necesario o es culpa del COF o es culpa de la gente que no llegue como tanta gente nueva como nos gustaría? Gente de cero, la nueva escuela. ¿Qué crees que sucede? Mira, yo creo que la nueva escuela es buena, hay gente muy talentosa también. Voy a poner otra vez a hablar de Dar Ángel, está chavito, me decía que tiene 25 años.
Es una persona muy talentosa, ya lo ha demostrado, lo ha confirmado. Yo creo que él es una persona que le gusta el reto, ¿no? Y creo que a la nueva escuela no le gusta tanto el reto, no le gusta venir a arriesgarse a ganar o a perder, saber que van a invertir y que pueden ganar o perder, ¿no? Eso no, a lo mejor no les gusta o no les apasiona tanto, y como hay torneos online, a lo mejor se conforman con jugar online, ¿no? Creo que puede ser una razón, no lo estoy confirmando, pero me imagino que por ahí puede haber algo que eso sea. También pienso que parte de SNK sí da impulsos, pero a lo mejor mucha gente esperaba un juego distinto, y a lo mejor yo he escuchado gente que como que se va más en lo superficial del juego, habla de gráficos. En lo personal pienso que la jugabilidad es buena y no le dan oportunidad porque por los gráficos se cierra a decir está feo el juego. Entonces pienso que por ahí a lo mejor si SNK retocara un poco más el juego llamaría más la atención, no sé. Detalles más, ¿verdad? Algunos detallitos. Entonces pienso que es un conjunto de cosas como que no se ha dado, y aparte siento que la gente todavía sigue muy metida en la 2002. O sea, digo, igual a lo mejor sigue metida en los COP 98 también, pero creo que, por ejemplo, jugadores que están ahorita en 98 son jugadores que juegan Street Fighter. Yo veo a muchos que juegan Street Fighter, a muchos que juegan 15. Y los de 2002 veo que muy pocos hacen ese cambio, ¿no? La mayoría nada más juega 2002. Entonces pienso que la comunidad, si se llegara al nivel que se tiene en 2002 en 15, estaríamos compitiendo más, una superpotencia, con más fuerza. Y lo hablo de Latinoamérica, Perú, todos, porque Perú hay mucho talento, Brasil, muchos jugadores. Oye, mi Bar, esta es una pregunta también precisamente entre nuevas generaciones, pero ¿quién mejor que tú? Existe como una disyuntiva alrededor de cuál es el mando ideal para jugar el KOF. Entre cosas que han salido de nueva generación como la Hitbox, control normal del Play, del Xbox, o el Fire Stick. ¿Tú qué es lo que recomiendas? Mira, yo creo que lo mejor es donde te acomodes, ¿no? Porque he visto que hay gente, y yo pasé por esa transición de armarme lo que, como dicen, tu caja de zapatos con palancas y L, y pues yo me sentía a gusto, ¿no? Ahorita juego en un Fire Stick que es pues hecho es de línea, ¿no? Le llaman de línea, y ya me acomodé. Entonces yo les podría decir que este es el mejor, pero me van a decir muchos que es mejor con palanca y L como las maquinitas antiguas, algunos pocos con el ¿cómo se llama el que trae botones? El Hitbox. Entonces yo creo que ahí depende de cada quien, pero lo importante es que se armen uno y que se decidan a jugar, y que si pierden o ganen, no pasa nada. Al final es una diversión, ¿no? Y todos perdemos, todos ganamos, así es que no pasa nada. Probar y probar, sí. ¿no? Vamos a hacerte unas preguntas, mi Bar. Ya sabemos que Leyenda has conquistado todo, miles de historias. Tengo ahí una entrevista contigo en el canal. Sí. Y muchas anécdotas que podríamos luego retomar otra entrevista. Pero quiero saber si tan top eres como jugador como eres conociendo la historia. Ahí te van unas rápidas. ¿Estás listo? Ok, sí. Ok, ¿quién le sacó el ojo a Rugal? Ay, no, de juegos, no sé, bueno, no sé, paso a ver otra. Pasa. ¿Quién le sacó el ojo a Heider? No sé, tampoco, no me sé paso también. ¿Cuántos clones de Kyo hay? 3. ¿Quiénes son? Kyo 1, Kyo 2 y Kusanagi. Bueno, ahí ya. Bueno, ahí más o menos ya. ya. Sí, la salvaste Okay, entre la salvé. K y K99. No, es que de la historia, yo era de los que antes pensaba en ir a retar y ya. A ver, entonces, esa sí te la tienes que saber, papá de Rock. ¿Skater? No, es Giz. Giz, Perdón. ¿Por qué él usa TeamSport? No ha entrado a Cops. Porque, bueno, no sé, pero me imagino que porque la 98 fue un Dream Match y no tiene una historia ahí que meterle, ¿no? Es que le roban sus invitaciones. Ah, ok. Y los dejan ahí, como que ya los agarraron de troleo. Ok, ajá. ¿Por qué en la 13 Yori no trae sus llamas? No sé, pero me imagino que hay un problema ahí de pedos ahí con los Orochios, los Kusanagios. Ash se la robó. Ash Crimson le dijo presa y se la quitó. ¿Por qué Kyo en la 96 le cambió el set de movimientos al Moringa? No,
sí, mal. Ok, entonces como top historia, ahí eres low tier, ¿no? Sí, ahí soy el más low tier. Sí, no me sé la historia. Muy bien. Últimas palabras para la comunidad, mi Iván. Pues sigan el canal de Shoryuken, tiene muy buenos aportes. Yo la verdad de él, tuve ahí manual en español, me gusta mucho la parte teórica de que él llega a decir, algunos apuntes. Y la verdad digo, algunos no tenemos tanto tiempo ya para jugar 15, pero estaría muy bueno que jugadores como Dar Ángel, no sé, Kuno, que es un buen talento también, si se llegara a meter a la 15 sería un gran aporte. Haría bien a la comunidad. Kula es un jugador muy fuerte también que está ahorita topeando ahí. Abraham, bueno, Shadow, que todo el mundo lo conoce, y algunos otros jugadores que aportarían mucho, y la verdad es una buena experiencia que vayan ahorita, van a ser en Japón, ¿no? Creo. Ajá, sí. Qué bueno que haya más mexicanos ahí con Rosa Internacional, y ojalá todos soñamos un día como el Rule nos hizo vibrar que le podía ganar a Shohei, aunque sea online, que sea un buen mundial y que los mexicanos lleguen. Eso es todo. Pues vamos Saludos. al éxito ahorita en la 98. Sí, gracias. Y también en lo que siga, sabes que te estamos siguiendo ahí tu trayectoria, mi querido. Muchas gracias, saludos a todos. Bye, bye. Hasta luego.